Muchas gracias a Futuro 21 y a doctor Francisco Valdés por esta gentil invitación a participar en este foro. El tiempo es breve, voy a procurar ser muy concreta. Quiero decir que a partir de la semana pasada, como jurista, como constitucionalista, que llevo décadas dedicada a esta materia, pues he recibido realmente sorpresas sumamente inéditas y desagradables. El decreto de medidas de austeridad que se publicó, si mal no recuerdo, el pasado jueves 24 de abril, y en el cual el presidente decide reorientar unilateralmente el 10% del presupuesto de egresos de la Federación, o sea, 622,000 millones, decide cerrar la mitad de las oficinas del gobierno federal y recortar el 75% del gasto no ejercido para redirigir todos estos recursos a 38 programas que él considera prioritarios y sin discutir ahorita si lo son o no, pues por ejemplo está el rescate del Parque Ecológico de Texcoco y que concluye este decreto diciendo en primera persona que enviará una iniciativa de estudio prioritario, figura pues no contemplada por ningún ordenamiento jurídico. Hay iniciativa preferente, pero no hay ninguna iniciativa de estudio prioritario para que la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, en este caso, la apruebe en su caso de inmediato. Eso ya para mí fue un hecho inédito. Sin embargo, en la tarde de ese mismo día, pues nos sorprendimos con la presentación nocturna, porque este gobierno tiene eventos matutinos, vespertinos y nocturnos, es un gobierno muy trabajador. Entonces, a mediodía ya nos sorprendimos con la presentación de esta iniciativa, que en solo 2 páginas de exposición de motivos y achacando sobre todo la culpa al modelo neoliberal y a la caída de los ingresos públicos por la baja del precio del petróleo y se espera una caída en la recaudación, decide dotar al presidente con facultades para mí totalmente inéditas y, ¿cómo podría yo llamarles?, disruptivas del orden constitucional y de la división de poderes, que debe ser un principio fundamental a preservar en cualquier democracia o en cualquier república. Creo que ya hemos tenido un muy buen prólogo de este coloquio que estamos teniendo, pero sí quiero reiterar que es un hito, a mi juicio, en el derecho mexicano, el que en un artículo 21 ter, que ya ha sido modificado en su dictamen por la Comisión de Presupuesto, pero se dijera que durante el ejercicio fiscal, cuando se presenten emergencias económicas, la Secretaría, entiéndese la de Hacienda, podrá reorientar recursos asignados en el PEF para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica. Lo que sorprende de esta redacción es que es una redacción totalmente equívoca, elástica, de conceptos abiertos, indeterminados, no precisados ni en la iniciativa ni en desde luego, orden jurídico. Porque, por ejemplo, de manera unilateral, el presidente va a decidir una emergencia económica. ¿Qué es una emergencia económica? Pues lo que él decida. De manera unilateral va a poder reorientar el gasto a proyectos prioritarios. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? Pues también los proyectos prioritarios son los que él decida. Yo quiero decir que es alarmante que el presidente primero haya reasignado 10% del presupuesto federal, cuando la ley actual de presupuesto y responsabilidad hacendaria solo autoriza hasta 3% de reorientación del gasto y después del 3% requiere aprobación previa de la Cámara de Diputados, que es la que ejerce las facultades, obviamente, de disposición y de asignación del gasto público. Y sin embargo, el decreto en sí es un hito para mí en el moderno derecho constitucional mexicano. Bueno, y como sabemos, y como ya lo describió muy bien nuestro amable moderador,
Esta iniciativa ya fue dictaminada por la Comisión de Presupuesto, quien pretendió arreglarla. Y efectivamente, pues hagan de cuenta que es una persona, como nos pasa pues a muchos de nosotros, a muchas de nosotras, que nos levantamos no con nuestra mejor cara, pero pues de inmediato tratemos de hacernos un make-up, un maquillaje. Pues sí, nos están maquillando esta iniciativa y están tratando de darle un papel a la Cámara de Diputados, que es un papel que no es que se lo den, se lo da el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, que como ustedes saben es principio fundamental de cualquier democracia, de cualquier república, que sea la Cámara de los Comunes, la Cámara del Pueblo, la Cámara Baja, por llamarlo de alguna forma, la que decida en cuanto a cómo se va a ejercer el gasto. Pero lo que sorprende de este dictamen son varias cosas. Y lo voy a decir muy rápido porque igual ya me estoy excediendo de tiempo. ¿Cómo se define la emergencia económica? Bueno, se utilizan varios fraseos, pero finalmente se dice que basta con una variación negativa drástica e imprevista en el comportamiento de los principales indicadores económicos que lleven a que haya una caída de 1% del PIB comparado al trimestre anterior. Este trimestre en marzo, que todavía no empezaba realmente en su forma más grave la pandemia, tuvimos una caída según el INEGI de 2.4. Entonces, ¿qué representa? Que cualquier caída del PIB de 1% permitirá al presidente tomar facultades extraordinarias y modificar hasta 9.99 del PEB prácticamente por sí solo, y solo después del 10% poder enviar a la Cámara de Diputados una propuesta para que ésta, en el término de perentorio de 10 días, modifique el presupuesto. El 10% del presupuesto de egresos, yo fui diputada y estuve en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Presupuesto, es prácticamente todo lo que la Cámara de Diputados puede definir, porque como ustedes saben, la mayoría del gasto público presupuestario pues ya está asignado al pago de deuda pública, al pago del funcionamiento del Estado y está asignado también al pago de pensiones. Entonces, realmente el presidente pretende de manera disruptiva a mediados de año reorientar, modificar totalmente el presupuesto. Y concluyo diciendo que la redacción, a mi juicio, es tan astuta, por no llamarle de otra forma, que en realidad al modificar el PEB se podría modificar el presupuesto no solamente de la Administración Pública Federal, lo cual ya es grave, sino incluso de cualquier entidad ejecutora de gasto, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo u órganos constitucionales autónomos. Esa sería mi primera intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Sí, es una pregunta realmente muy interesante la que has formulado, porque pareciera ser que la legitimidad de este nuevo gobierno, que efectivamente llegó avalado por una amplia mayoría de habitantes, de mexicanos y mexicanas al poder, pues tiene toda la intención de hacer una transformación, y creo que esa intención pues es muy legítima y nadie se la discutiría. Pero sí debemos decir que tiene muy importantes acotaciones. La primera es que todos sabemos, sobre todo los que nos dedicamos al derecho, a la política, pero incluso yo creo que nuestro pueblo lo sabe, porque te lo enseñan desde la escuela secundaria, que vivimos en una república democrática, representativa y federal. Esos son lineamientos estructurales de la Constitución. Como ustedes saben, incluso la propia Suprema Corte de Justicia ha debatido si el poder constituyente permanente, el constituyente permanente, puede hacer cualquier modificación a la Constitución y sobre todo la doctrina. Y la opinión por la que yo me inclino y que creo que es mayoritaria es que la Constitución tiene elementos estructurales, básicos, nerviosos, esenciales, vertebrales, que no pueden ser modificados. Entonces, más allá de cualquier legitimidad, creo con todo respeto, como dicen otras personas, que la propuesta de esta reforma
a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es, por decirlo menos, mañosa. ¿Por qué es mañosa? Porque esto requeriría una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, además de que requiere una mayoría calificada, atentaría contra la esencia misma de la Constitución mexicana, porque como lo han dicho mis destacados copanelistas, es de la esencia de una república democrática, de la división de poderes, el que la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, tenga el poder para decidir el gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público fundamentalmente viene pues de los ingresos de la nación, de los tributos pagados por los contribuyentes y del petróleo, que es una riqueza de la nación. Entonces yo creo que la propuesta es mañosa porque atenta contra el pacto constitucional y pretende hacerlo desde una trinchera inválida, que es la reforma a la ley. Por eso creo que en su momento las personas competentes para esto, ya sean los legisladores de la minoría, si alcanzan el 33%, podrían promover una controversia constitucional o bien se podría promover una acción de inconstitucionalidad. Hemos visto que ya se promovió el amparo por algunos interesados. Yo creo que aquí, yo fui juez de amparo, para mí aquí sí hay interés legítimo en la preservación de la esencia misma del pacto constitucional y de la división de poderes. Los jueces de distrito al parecer se admitieron la demanda, pero negaron la suspensión. Entonces, para mí, no puede, vía reforma constitucional, mucho menos legal, alterarse la esencia del pacto constitucional que nos dimos los mexicanos, las mexicanas, el 5 de febrero de 1917. Gracias. Con todo gusto. Creo que hay una pieza fundamental que está faltando, que efectivamente, como lo ha dicho muy bien Mauricio Reina y otros de los participantes en este coloquio, es indiscutible que estamos en una crisis y es indiscutible que estamos ante una emergencia de salud que se está volviendo emergencia económica. Sin embargo, ¿cómo se pretende enfrentar esta grave crisis? ¿Cómo? Se pretende que se le den al presidente facultades de más del 10% para modificar hasta por más del 10% el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Para qué? Para reorientar el gasto asignado en el PEF a programas prioritarios. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las medidas de emergencia? Este debate tiene un objetivo, dotar ya sea al Ejecutivo en conjunción con la Cámara de Diputados de los instrumentos necesarios, algunos opinamos que ya los tienen, para hacer frente a la crisis económica y a la crisis de salud. Pero yo me pregunto, ¿cómo se le está haciendo frente? ¿Cerrando las oficinas de gobierno? ¿Quitándoles 25% de su salario a los empleados del gobierno federal? Diciendo que un programa prioritario es el Tren Mayas, la refinería Dos Bocas, la conservación de los pinos, el rescate del parque ecológico. Realmente creo que además esto es un falso debate, porque el decreto lo único que dice en un artículo, el decreto, es que se crearán 2 millones de empleos. Y digo yo, pues realmente hemos vivido en el error. ¿Desde cuándo a alguien se le debió haber ocurrido un decreto y decir se crearán 5 millones de empleos? Entonces el decreto en otra cláusula dice, se crearán 2 millones de empleos y se darán 3 millones de créditos. Pero al parecer eso ni siquiera pretende salir de esos recursos, sino eso pretende salir de los cobros que se van a hacer algunos contribuyentes que se dice deben dineros, de los fideicomisos, de las reservas del Banco de México, que se ha pensado también que pudiera proporcionarlas. En pocas palabras, no hay ninguna medida concreta en el decreto que precede la iniciativa que realmente busque reactivar la economía. Simplemente se agarra el dinero del gobierno y se utiliza en 38 programas prioritarios, algunos de los cuales igual son prioritarios, como por ejemplo Escuela para Todos. Eso es el programa de mantenimiento de escuelas, donde el presidente ha propuesto dar de manera directa el dinero para el mantenimiento a los padres de familia. Pero hay otros programas que digo,
igual no creo que sean prioritarios para atender una crisis de salud o una crisis económica, como es el rescate del parque ecológico de Texcoco o la construcción de una refinería. Esto ya se ha dicho hasta la saciedad, cuando el precio del crudo pues, fue negativo y ahorita está en un ínfimo valor, fue presupuestado en $49 en el PEP, y actualmente creo que ahorita anda como por $15. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para reactivar la economía? Por ejemplo, en Argentina, que es una economía, pues por lo menos es un país parecido al nuestro y que además está gobernado por la izquierda, el presidente Alberto Fernández fue de los primeros en que concedió diferimiento en el pago de impuestos y también absorbió las aportaciones patronales de las empresas turísticas y de las empresas de transporte. Y ni qué decir del presidente Piñera, de derecha, en Chile, buscando reivindicarse con su pueblo, hizo una serie de medidas tan importantes para reactivar la economía chilena que incluso la oposición le dio su voto de respaldo. Entonces, aquí yo lo que pregunto, ok, el debate está muy bien a nivel nacional, pero ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas realmente que se van a hacer para inyectar liquidez a la economía y conservar la planta empresarial y el empleo? Es tan importante, y que la gente que no tiene un trabajo formal también cuente con liquidez, como en Japón, como en Estados Unidos, que se está dando dinero directamente a las familias. Entonces, realmente con esto concluyo, es como mucho sobre temas jurídicos, que es muy interesante, pero en el fondo, y todo es para que esto se reoriente a los programas prioritarios que ya estaban en el presupuesto y que el presidente cree que van a reactivar la economía. El Tren Maya va a durar 4 años en construirse, pero el director, creo que es del Fonatur, lo que no importaba, que para 4 años ya va a haber una. Entonces, obviamente, no es una medida de urgencia para atender una crisis que vivimos hoy, no en 4 años. Muchas gracias.